Hoy toca hablar de Wolfsburgo y toca hablar del ciclo de Paul Simonis, de cómo ha sido el arranque de temporada del equipo, de cuál es el objetivo para esta campaña, de por supuesto cómo ha sido el mercado de fichajes del club con la llegada ayer tan inesperada y uno de los bombazos que hemos tenido en este mercado, el arribo de Christian Eriksen al conjunto de los Lobos, y también hablar puntualmente de qué plantea la disposición, de cuáles son los futbolistas claves y a tener en cuenta para esta temporada 25-26. Así que así, comenzamos. Nueva temporada, pero mismo objetivo para el Wolfsburgo. Lo dicho, hablando puntualmente hoy de cuál es ese gran objetivo que viene persiguiendo el club últimamente en las últimas temporadas, que no es otro que meterse o volver a clasificar a una competición europea, cosa que no hace un par de temporadas, y es un dato que justamente habla de la irregularidad y de los problemas que ha tenido el club en los últimos años, en los cuales ha cambiado constantemente de técnico y no ha dado en la tecla, y son proyectos que van cambiando constantemente, de que los jugadores pasan los técnicos, pero el proyecto sigue siendo más el mismo o sigue siendo más de lo mismo, que es un equipo que se arma bien, que tiene buenos planteles, pero que le falta ese pasito para, lo dicho, volver a meterse dentro de un torneo internacional. La última gran temporada del equipo justamente fue con Oliver Glasner, recordando lo que fue aquella campaña 2021 en la cual el equipo termina cuarto, termina metiéndose en Champions, pero a partir de la salida de Glasner, que lo dicho para mí fue el último gran entrenador que tuvo el club y que tuvo realmente éxito en su dirección, después de esa temporada, que es cuando justamente él sale y cuando después Glasner termina arribando al conjunto del Eintracht Frankfurt, de ahí en más el Wolfsburgo ha sido un equipo con muchos técnicos y que no ha dado en la tecla, como decía antes, porque después de lo que fue ese ciclo del austríaco llegó Van Bommel, que fue totalmente un desastre, con Kofeld, que llegó para reemplazarlo en aquella temporada 21-22, con el equipo jugando en Champions, y que tampoco fue un técnico que haya cambiado mucho la ecuación. Después con la llegada de Kovac, que sí que aparentaba que podía ser un técnico que podía encajar muy bien con la filosofía del club, que podía hacer un buen trabajo y que por momentos su ciclo tuvo buenos momentos, tuvo incluso de los últimos técnicos que ha tenido en los últimos años, el que ha estado más cerca de volver al club a jugar un torneo internacional, recordando lo que fue aquella temporada, la 22-23, en la cual el equipo llegó a esa última jornada con posibilidades concretas de meterse en un torneo internacional, cosa que finalmente no terminó haciendo, perdió ese partido insólito de local ante el Hertha Berlín y bueno, perdió la oportunidad de meterse por lo menos en jugar la UEFA Europa League. Bueno, también en ese momento todavía estaba, creo que ya se había creado la conference, así que bueno, de cualquier manera no terminó clasificando a ningún torneo. Y después de la salida de Kovac, llegó Hasenhüttl, que en los primeros meses por ahí le costó, pero bueno, ya era una situación bastante límite, con un club que estaba casi que peleando más la permanencia que peleando en zonas o peleando en la zona de copas, y que la temporada pasada, cuando el ciclo de Hasenhüttl parecía que iba para arriba, cuando parecía que el equipo había más o menos entrado en una buena dinámica, había hecho una buena primera vuelta, después, bueno, el equipo se termina cayendo y termina también con el despido del ex técnico de Leipzig y con, bueno, después un interinato sobre el final de la temporada, así que han sido las últimas 4 temporadas a partir de la salida de Glasner bastante caóticas, bastante irregulares y sin cumplir ese objetivo que es, lo dicho, meterse en un torneo, meterse en una competición europea. Y ahora sí arrancó oficialmente lo que es el nuevo ciclo con Paul Simonis, técnico neerlandés, que sabemos que llega del Go Ahead Eagles, que viene a ser campeón la temporada pasada de la Copa de Países Bajos, y que veremos porque en este arranque de ciclo está dejando alguna cosita interesante, pero que veremos si la logra sostener o si la logra mejorar, porque claramente con esto no le va a alcanzar, pero si la logra potenciar a lo largo de toda la temporada. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el plantel, de lo que ha sido el mercado de pases, porque como siempre digo, es un club que suele tener buenos planteles, suele tener buenos futbolistas y que en teoría por la calidad que tiene debería ser uno de esos aspirantes bastante claro para meterse en un torneo internacional, cosa que le viene costando y muchísimo también puntualmente por ahí no acertar del todo en el perfil de entrenadores que decide traer. Por ahora los Simonis son 3 partidos oficiales, aquel debut 9-0 que gana en esa primera ronda de la Pokal y avanza a la siguiente instancia, y lo que han sido estas primeras 2 fechas de Bundesliga, aquel triunfo ante el Heidenheim 3-1 en condición de visitante y el empate de la segunda fecha ante el Mainz jugando en condición de local, pero en ese partido, que si bien es muy temprano para analizarlo, es muy temprano para sacar conclusiones, sí vimos a ese Wolfsburgo
de otras temporadas. Ese equipo inseguro, ese equipo que no tiene buen fútbol, que le cuesta mucho generar peligro, es un equipo al cual por ahí le faltan, ¿no?, esos futbolistas que sean encargados de darle algo más de creatividad al equipo. Siempre la temporada, o por lo menos la temporada pasada, incluso con Kovac, con el croata vimos un equipo más pragmático, que por ahí no tenía un estilo tan definido y que veíamos como el actual técnico del Dortmund cambiaba mucho respecto a, o por mejor dicho, dependiendo de lo que tenía enfrente, dependiendo del rival. Entonces, no. Ese Wolfsburgo o su Wolfsburgo no tuvo tampoco una identidad tan clara. Hasenhüttl sí, por momentos la temporada pasada, dentro de ese buen tramo que tuvo, sí vimos una propuesta más emparentada a ese fútbol más reactivo, de ese equipo que era muy bueno con espacios, que atacaba muy bien lo que tenía que ver con las transiciones rápidas y demás. Y bueno, tuvo ese buen momento con una gran versión de Mohamed Moura, una gran versión de Jonas Bean, con Patrick Wimmer, con Thiago Tomás y demás. Fue un equipo que sobre todo en esa primera parte de la campaña anterior, fue bastante divertido de ver, y fue, sobre todo, y esto más importante, fue competitivo y tuvo en esas primeras fechas peleando justamente dentro de la zona de copas, después se terminó cayendo y demás. Por eso veremos ahora cómo más o menos lo que está haciendo el ciclo Simonis, que en estos 3 partidos, lo dicho, no se puede sacar con conclusiones, pero sí estamos viendo esa propuesta más de equipo de transiciones, de equipo que trata lógicamente de por ahí no tener tanta tenencia, de ser sí un equipo más vertical, un equipo que también trate de explotar los espacios a partir de este 4-2-3-1, pero como decía antes, si me detengo un poco en lo que fue ese último partido antes del parón, aquel empate ante el Mainz, vimos ese Wolfsburgo que, lo dicho, le faltó fútbol, le faltó cambio de ritmo, le faltó más creatividad dentro de su último tercio, y que sobre el final incluso casi termina perdiendo el partido, lo termina empatando el Mainz, pero sobre el final tuvo esa acción muy clara, un remate de Siep que dio en el travesaño, con el Wolfsburgo que también terminó con un hombre menos por la expulsión de Bamberg. Entonces fue un final de partido bastante caótico para el equipo de los Lobos, y que es un partido que, bueno, trae recuerdos de las temporadas anteriores. Por eso también será clave que Simonis rápidamente logre darle identidad a este equipo, que logre darle funcionamiento, y que estos momentos de dudas, estos momentos de irregularidad en los partidos propios o durante la temporada, que traten de desaparecer. Porque si volvemos a ver el Wolfsburgo de temporadas anteriores, va a ser muy complicado, por no decir casi imposible, que veamos al equipo peleando en esa zona de copas, que es lógicamente en donde debería estar acorde al plantel que tiene, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Por eso, en cuanto a las sensaciones que está dejando el equipo, no, tampoco se puede sacar demasiadas conclusiones, porque sí tuvo un gran debut en la Pokal con ese triunfo histórico 9-0, pero ante un equipo, ante un rival claramente de mucha menor jerarquía, de mucha menor, de varias categorías menores y demás. Y después ante el Heidenheim es un buen triunfo porque es visitante en un estadio complicado, pero en un contexto en el cual el equipo tampoco es que hizo mucho, tampoco es que fue un partido en el cual hayamos visto una versión del Wolfsburgo muy brillante, que digamos, y además ante un equipo, ante el Heidenheim, que me parece que es el gran candidato a ascender, es el equipo que me parece que menos calidad tiene. Entonces es un triunfo importante por lo que fue el debut y demás, pero en un contexto en el cual el rival, bueno, todo lo dicho, no es de los más fuertes precisamente que vamos a tener esta temporada. Y el otro día ante el Mainz, lo dicho, un equipo que volvió a dejar bastantes dudas y demás. Por eso, bueno, veremos cómo se sigue desarrollando la temporada del club. Pero ya yendo a lo que fue el mercado de fichajes, que creo que ha hecho un mercado más o menos correcto. Me parece que no ha sido malo, pues tampoco es demasiado, tampoco es patear fuegos artificiales. La verdad, no hay demasiados nombres. Es cierto que fichaje ayer de Eriksen, que fue un poco inesperado, porque fue un rumor que salió ayer mismo, y que ayer mismo el club lo hizo oficial rápidamente. Sí que por ahí eleva un poco la nota de lo que ha sido el mercado de pases, pero después el resto de nombres por ahí no son los nombres más ilusionantes. Muchos futbolistas a préstamo, muchos futbolistas que también son un poco apuestas, y que veremos qué tal les salen pensando puntualmente en esta temporada. Las compras que ascendieron a los 41 millones, es un club que ya nos tiene acostumbrados igualmente a siempre invertir una buena cantidad de dinero. Bueno, este mercado no ha sido la excepción. El caso de Vini Sousa, que llega por 15 millones, futbolista que llega para titular y que dentro de todo en estos primeros partidos creo que está dejando buenas sensaciones. Es un jugador más de corte defensivo que no había en el plantel, porque ni Arnold, ni Gerhard, ni Svanberg, ni Dardai no son ese perfil. Branks, que también se fue, no era ese perfil más defensivo. Bueno, Sousa llega como respuesta a eso, así que es un jugador que dentro de todos estos primeros partidos está
dejando un buen rendimiento. El caso de Amoura, que la temporada pasada tuvo a préstamo, fue una de las figuras del equipo. Es más, cuando él bajó su rendimiento, el equipo sintió mucho justamente que el argelino no está en su mejor versión, así que es un jugador que si está bien es muy importante para el equipo. Es también clave que lo haya podido retener, porque se ha hablado mucho de alguna oferta del Benfica, de que se lo pueda llevar. Bueno, finalmente el club pudo retenerlo, así que se ha quedado. La temporada pasada tuvo a préstamo, bueno, lo compraron por casi 15 millones. Se hablaba de que Benfica había ofertado una suma cercana a los 30 millones, o sea, hubiese sido una buena venta, pero deportivamente también se haría una baja, o hubiese sido una baja muy, pero muy sensible para el equipo Simonis. El caso de Aaron Center, que el otro día marcó ante el Mainz, que llega por 4.500.000 del Paderborn, una muy buena apuesta, uno de esos muy buenos talentos que había en segunda división. Babro, que la temporada pasada también llegó a préstamo, dio un muy buen rendimiento, ahora es cierto que tuvo una lesión y que va a estar varios meses lesionado, pero bueno, es un jugador que cuando estuvo la temporada pasada dio un grandísimo nivel, bueno, fue el líder de esa defensa, que bueno, lo compran por 2 millones, el caso de Adam Dagim, que llegó último en el mercado, a préstamo de Salzburgo, 2 millones, una apuesta joven, delantero que veremos qué tal, porque no son o no viene por ahí con grandes números para ser delantero, pero bueno, es una apuesta no tan costosa. El caso del Lindstrom, que vuelve a la Bundesliga, después de recordar lo que fue su buen paso por el Eintracht, pero que después cuando salió a Alemania, ni en el Napoli ni en el Everton pudo dar una buena versión, así que veremos si su regreso al fútbol alemán logra otra vez que volver a mostrar su mejor versión. Llega a préstamo por 1.500.000 proveniente del Napoli con una opción de compra. El caso de Sael Kumbedi, que llega a préstamo Lyon para reforzar ese lateral derecho que tanto necesitaba justamente reforzar el plantel. El caso de Xilinski, que era un jovencito que llega por menos de 1 millón de Legia Varsovia, pensando lógicamente muy a futuro. El caso de Jenson Sell, que al igual que Dagim, llegó último al mercado a préstamo del Sunderland. También sobre todo fue para por ahí reforzar un poquito más esa rotación, ¿no? Sabiendo la lesión de Babro, bueno, el fichaje se entiende más por eso. Y lo dicho ayer, lo que fue la oficialización de la llegada de Christian Eriksen como uno de los bombazos que hemos tenido en este mercado. Y sobre todo, no solo porque es raro que Eriksen, o es una sorpresa que llega a la Bundesliga y llega a Wolfsburgo, sino por que ya estamos en una etapa, o ya el mercado ya cerró, y bueno, Eriksen estaba obviamente en condición de ir, y por eso puede llegar, o por eso pudo llegar y firmar su contrato. Pero no deja de ser un bombazo, porque no está en los planes de nadie. Y si bien es un futbolista, ya para hablar un poquito del danés, que lógicamente me parece que su mejor fútbol ya lo hemos visto, me parece que la mejor versión del ex hombre del Ajax ya está, ya me parece que va a ser difícil que la podamos volver a ver. Aquella gran versión que mostró, creo que su mejor momento sin dudas fue aquella temporada en el Tottenham y demás. Me parece que ya es una versión que difícilmente podamos volver a ver, pero que si está físicamente bien, si futbolísticamente se logra adaptar al ritmo de la Bundesliga, me parece que es un jugador muy interesante, me parece un jugador que todavía tiene fútbol para dar. Repito, por ahí no su mejor versión, pero sí que dentro de un equipo de este Wolfsburgo al cual siempre le he criticado y siempre vengo destacando, y cada vez que hablo del equipo, de que le falta fútbol, de que le falta ese generador, que si bien hoy está jugando Logro Mayer, que en su momento llegó como ese gran fichaje que costó muy caro, que lo pidió Kovac y demás, pero que nunca terminó de dar el nivel, que hoy si bien es titular. Bueno, me parece que este fichaje de Eriksen también corresponde a que por ahí internamente saben que, bueno, a Mayer la verdad que le ha costado, ha sido un jugador muy regular, también con lesiones, y que nunca ha terminado de ser ese futbolista titular indiscutido dentro del 11. Por eso me parece que Eriksen, como esté más o menos bien, como esté físicamente en un buen estado y futbolísticamente lo hecho, se adapte rápido al equipo, me parece que es un jugador que le puede dar cosas todavía bastante beneficiosas al equipo. Me parece que es un perfil que, bueno, no había por ahí en el plantel, salvo el caso de Mayer, no hay ese número 10 típico, no hay ese media punta que tenga esas características, así que me parece que dentro de todo es una operación bastante positiva. Me parece que es un movimiento ilusionante. Vuelvo a lo antes, es cierto, ya no está en su mejor versión. Es un jugador ya tiene 33 años, que viene de una etapa en el Manchester en la que no fue nada buena, que ya en el Inter tuvo una etapa en la que también no fue por ahí la más productiva. Por ahí su último gran momento a nivel clubes fue con el Brentford, aquellos 6 meses, recordando lo que fue aquel paro bueno, que sufrió en la Eurocopa, que bueno, eso no le permitió seguir después en el Inter y después, bueno, recaló en el Brentford. Salvo esa etapa en el Brentford, después a nivel clubes no hemos visto una gran versión de él, pero repito, es un perfil para mí, es un muy buen futbolista y que
dentro de este equipo al cual le falta fútbol, bueno, ¿por qué no pensar que puede ser un recurso muy, pero muy valioso? En cuanto a las bajas, ya para cerrar con el mercado, ha vendido por 36 millones, ha vendido más o menos o ha gastado más o menos lo que ha podido recaudar. En las bajas no ha tenido demasiadas de peso. Podrán jugadores que la temporada pasada fueron suplentes o que estaban a préstamos en otros equipos. Caso Thiago Tomás, que por ahí sí es la baja más sensible porque se fue al Stuttgart por 13 millones, que es una buena venta igualmente, que la temporada pasada tuvo buenos ratos, tuvo momentos de buen fútbol, pero cuando bajó el nivel, bueno, terminó siendo suplente, así que es una baja sensible, pero también a la vez es una muy buena venta. El caso de Odou, un jugador que prometía, a ver, que promete mucho, pero que me parece que el Wolfsburgo, ante esta oferta del Milan, la vio seductora, 7 millones por un jugador que iba a ser suplente, me parece que era una oferta que le convenía a todos, así que se terminó siendo vendido. El caso de Cerny, que volvió del préstamo del Ranger, parecía que se iba a quedar, parecía que Simón ese pretemporada le había gustado, bueno, finalmente se fue vendido al Besiktas. Borno, que se fue vendido por 6 millones al Leeds, la temporada pasada fue más suplente, y un jugador que nunca terminó de dar el nivel para el Wolfsburgo. Sessiger, que la temporada pasada también estuvo a préstamo en el Habsburgo, bueno, finalmente fue vendido por 4 millones. Berens, Bialek, en Mecha se fueron, terminaron contratos y se fueron libres. Kaminski, que se fue a préstamo de Colonia. Franchit, Branks y demás, que también se fueron a préstamo. Y el caso de Roslev, que la temporada pasada llegó para reforzar ese lateral derecho proveniente del Brentford. Jugó muy poquito cuando jugó, la verdad que dejó un nivel bastante bajo y bueno, terminó volviendo a su club. Así que, salvo la baja de Tomás, que la temporada pasada lo hecho tuvo momentos que fue titular, el resto son jugadores que, bueno, a veces son buenas ventas y no significan una pérdida de mucha calidad que digamos. Por eso, dentro de todo, en base con el fichaje de Eriksen, termina redondeando un mercado bastante positivo. Creo que es un mercado, si bien yo en mis notas le puse un 5,5, con el fichaje de Eriksen me parece que puede subir a un 6, un 6,5. O sea, hasta un mercado creo que correcto para lo que es o para lo que suele ser el club, que siempre suele ser o siempre suele traer futbolistas interesantes que después, por una cuestión u otra, por ahí no terminan dando el nivel, pero que de primeras están bien apuntados. Así que veremos qué tal esta temporada. Y ya para hablar de lo que es el plantel que tiene Poción Timonis, porque ya vamos a ver que es un plantel bastante completo, con bastantes perfiles y que con bastantes variantes, y que si vamos a ver nombre por nombre, y por la calidad de esos futbolistas, lo que decía antes, es un plantel que debería aspirar a meterse dentro de los 7 primeros y clasificar por lo menos a la Conference, que yo creo que es un plantel que apunta un poquito más, que apunta a la Europa League mínimamente. Ya para meterse dentro de Champions ya es más complicado porque hay más competencia claramente, pero para la Conference, bueno, ¿por qué no pensar? En las últimas temporadas hemos visto como equipos como el Unión Berlín, como el Colonia, bueno, el caso del Heidenheim hace 2 temporadas atrás, el caso del Mainz la temporada pasada, que son equipos que si los comparamos con la calidad del plantel de Wolfsburgo, tienen menos calidad, incluso tienen menos recambio. Entonces es un equipo que debería aspirar como mínimo a meterse, por lo menos, o terminar séptimo y clasificar a la Conference, que por ahí quedaría ese, por ahí un poco ese sin sabor o esa amargura de quedarse muy cerca de jugar la Europa League, pero es un club que le urge y que necesita sí o sí volver a jugar un torneo internacional porque invierte y apuesta fuerte por tener un plantel competitivo y por tener un buen plantel para, bueno, jugar triple competencia, algo que esta temporada no va a tener. Por eso vamos a ver un poco el plantel, no con Paul Simones, que está jugando con este 4-3-1 y yo creo que lo va a mantener. Puede tener alguna matiz con un 4-4-2, pero me parece que esta es la idea clara de Simonis. Con Grabara, por supuesto, en el arco, es un arquero indiscutible. La temporada pasada también tuvo un muy buen año. Con Müller, que cuando le tocó jugar también de un buen rendimiento. Y con Pervan como sus segundo y tercer arquero. Así que en el arco no hay ningún tipo de problema. Lateral derecho está Kylian Fischer, que por ahí es el sector más flojo que tiene el equipo, o que tiene el plantel en general. Lateral que a mí, la verdad que no me convence. Me parece que es un jugador que se queda bastante corto nivel, pero bueno, Simón está confiando en él, veremos. Llegó Kumbedi, que veremos qué tal, todavía no ha debutado, pero bueno, es una apuesta joven también, veremos cómo se adapta. Por derecha también puede jugar Maele, que siento que está jugando por izquierda, pero puede jugar o tiene esa facilidad de poder jugar por ambos perfiles. Veremos por qué. Por izquierda también puede jugar Sedner, que lo hizo el otro día ante el Mainz, hizo un buen partido, hizo un gol, así que por qué no pensar que Sedner por izquierda y Maele por derecha pueden ser los laterales, pero también como se trajo a Kumbedi, a mí me suena que Maele va a jugar más por izquierda, por eso lo puse dentro de ese titular, con Rogerio, que bueno, desde que ha llegado
no ha dejado demasiado que decir, no ha dejado un buen nivel, pero bueno, me parece como tercera alternativa dentro de ese lateral zurdo. Centrales está Oyens, que es el titular ante lógicamente la lesión de Babro. Si Babro estuviera bien, ese titular por la temporada pasada fue uno de los puntales del equipo, hizo una gran dupla con Kolierakis. Es otro futbolista, el griego, que el club logró retener, que así que la temporada pasada también fue una de las piezas más importantes, así que también es algo positivo que por lo menos siga un año más. Se había hablado de alguna oferta o algún interés proveniente del fútbol italiano. Bueno, por lo menos una temporada más va a seguir. Así que hoy esa dupla con Jens, que en estos primeros partidos, en estos primeros 3 partidos, me ha dejado buenas sensaciones. A mí son dos centrales que me gustan. Jens la temporada pasada estaba a préstamo en el Mainz y dio un buen rendimiento. La verdad que mostró un poco su mejor versión y que en este arranque de temporada también está dejando buenas sensaciones. Así que esa dupla con el griego me parece que es bastante sólida. Lo hecho con Babro cuando se recupere, veremos ahí cómo pelea el puesto titular. El caso de Cell, que llega para hacer ese sustituto, sobre todo para la rotación. Y el caso pues de Angeli, un jugador muy joven, que bueno, hoy por ser zurdo, aparece como por ahí la alternativa directa a Kolierakis. El doble 5, que también es bastante claro, con Mini Sousa y con Maximilian Arnold, el capitán, el emblema de este equipo, que pasan las temporadas y él sigue igualmente, y que es un jugador dentro de todo, de los más regulares y de los mejores futbolistas que tiene este Wolfsburgo allá hace un par de años, con Svanberg y con Gerhard como sus alternativas. Futbolistas que por ahí para ser titulares se quedan un poquito corto a nivel, pero que para ser alternativas directas, para entrar desde el banco, para la rotación, son, me parece que, alternativas bastante buenas. Después, por las bandas, por izquierda está jugando Wimmer a perfil invertido. También con esta propuesta de Simones de poner a extremos a perfil cambiado para justamente ir hacia adentro y dejarle toda la banda a los laterales, un poco también hablando de lo que tiene que ver con su estilo de fútbol, con su estilo de juego y demás. Así que Wimmer siendo diestro jugando por izquierda, y el caso de Scott Olsen siendo zurdo jugando por derecha, lo he dicho, a perfil invertidos. Por izquierda, alternativas a Wimmer, que es un jugador que a mí me gusta mucho, pero le falta por ahí, ser un jugador más regular. Siempre se ha criticado por la regularidad, ha tenido buenos tramos, ha tenido buenos momentos. Cuando está en un buen día, cuando está en una buena versión, es un futbolista, diría que incluso diferencial para el equipo, pero cuando no está bien, es un jugador que no termina sumando demasiado. Pero como alternativa está Center, que puede jugar de lateral, puede jugar de carrilero, puede jugar casi también de extremo. Es un buen fichaje, sobre todo por esto, por esta polifuncionalidad que te puede dar por toda la banda izquierda. El caso de Paredes, este jugador estadounidense que por lesiones nunca ha tenido mucha continuidad. Hoy aparece como una tercera alternativa. Veremos cuando se recupere. Pero bueno, lo pongo obviamente porque bueno, está dentro del plantel. Pero bueno, veremos cuando vuelve y demás. Por derecha está Lindstrom, que llegó, que también puede jugar de media punta, pero me hace que ante la llegada de Eriksen vamos a ver a Lindstrom jugando más por derecha. Veremos si por derecha, porque él es diestro, y si Simonis insiste con esto de los extremos a perfil cambiado, ¿por qué no pensar que Lindstrom puede jugar por izquierda? Que la verdad que no lo ha hecho mucho, siempre ha jugado más por derecha, sobre todo en el Eintracht, pero bueno. Veremos ahí cuál es la idea de Simonis. El caso de Dagim, que se te cuesta que llega al Salzburgo, que puede jugar de 9, también puede jugar de extremo. Bueno, veremos, es una alternativa para ambas posiciones, pero en principio llega para hacer una apuesta y para sumar minutos del banco, para ser más parte de la rotación. En la posición de número 10, Eriksen, yo creo que si está físicamente, lo he dicho, puede meterse tranquilamente dentro de nuestro titular. Hoy está jugando Maher, que tuvo un buen partido por la Pokal, pero que el otro día, por ejemplo, en estos partidos de Bundesliga no ha mostrado tampoco una gran versión. Así que si sigue con este nivel en el cual no levanta, Eriksen, en cuanto se ponga bien, puede sacarle el puesto tranquilamente. Con Dardai, que aparece como alternativa. Así que para esa posición de media punta, bueno, con el fichaje del danés tiene también buenas variantes. Y el caso del 9, que tenés a Moura, que en estos primeros partidos no fue titular. El que jugó fue Peksinovic, es una apuesta joven del club. La temporada pasada tuvo préstamo en Fortuna Düsseldorf. Es un futbolista de mucho futuro, pero que en estos primeros partidos por ahí no lo estamos viendo en una gran versión, sobre todo en Bundesliga. Es cierto que en la Pokal marcó un hat-trick, tuvo un gran partido, pero ante un rival muy menor. Pero veremos, yo creo que a Moura, ahora que ya está bien físicamente, ya que su estadía en el club está confirmada, de que no se va a ir al Benfica, de que no se va a ir vendido, me parece que bueno, va a ser el nuevo del equipo. También puede jugar, lógicamente, por el costado izquierdo. Bueno, la temporada pasada lo ha hecho, ha jugado más de extremo que de número 9, pero bueno, para Simonis parece que
Amoura va a ser el nuevo del equipo. Con Jonas Bin, que también se hablaba mucho de su salida, de que se iba a ir, bueno, finalmente se ha quedado. Hoy aparece bastante, por ahí bastante atrás en la consideración del elenco neerlandés, porque ha jugado muy poquito en esta temporada, así que veremos, pero es un jugador que también es muy parecido al caso de Wimmer. A mí me gusta mucho, pero su irregularidad también lo termina perjudicando. La temporada pasada, cuando él estuvo bien, el equipo anduvo bien. Cuando él bajó el nivel, bueno, es un jugador que tampoco aportó demasiado, así que alternativas para el 9 tiene, pues también lo dicho está el caso de Dagim, así que como ven, es un plantel bastante bien compensado, con las posiciones dobladas, con bastantes perfiles y con variantes, con muchas variantes, sobre todo teniendo en cuenta que es un plantel o un equipo que va a jugar solamente Bundesliga y Copa, no tiene torneo internacional, así que es un plantel que, lo he dicho y repito con esto y vuelvo a insistir, que su objetivo es no hay ninguna sorpresa, es meterse en un torneo, meterse en ya sea en Conference, en Europa League o soñando mucho y casi que rezando mucho o como quieren decirle, llegar a Champions. Pero bueno, lo que sea como sea, es un plantel que está por la calidad que tiene, por los jugadores que han llegado, el caso de Sousa, de Eriksen, que me hacen buenos fichajes, el caso de Jens, que también me parece un jugador que también es como un fichaje porque volvió su préstamo y es un buen jugador. Sigue Colierakis, sigue Moura, sigue Maele, está Bimer. Veremos Scott Olsen, que llegó la temporada pasada a mitad de campaña. La verdad que le costó, tuvo esa etapa de adaptación, pero sí es un jugador que si está bien, que si se adapta finalmente al equipo, me parece que es un muy buen futbolista, pero veremos qué tal lo de Lindstrom. Todavía tenés a Jonas Bin, sigue Maximilian Arnold, tenés un buen arquero como Gravara, tenés una buena dupla central. Es un plantel claramente muy bien armado y que veremos para qué está. Veremos por qué. El objetivo es claro, pero veremos si la termina alcanzando o si es otra temporada decepcionante del club en la cual Simonis veremos si termina la temporada o si no, porque lo dicho, es un club en el cual reina la regularidad, reina un poco, eh, no digo el caos, pero sí que, bueno, le cuesta encontrar o asentar un proyecto. Porque cambian los técnicos, cambian los futbolistas, cambian los planteles, pero el resultado en los últimos años ha sido más de lo mismo. Porque antes hablaban de ese buen trabajo que hizo Glasner, pero antes de Glasner, recordemos que temporadas anteriores el equipo jugó la promoción, entonces 2 años consecutivos. Entonces, sacando ese año de Glasner, los últimos 10 años del Wolfsburgo en Bundesliga no han sido claramente los mejores. Entonces, habla un poco también de esa inestabilidad, por así decirlo, que hay dentro del club. Tuvo, sí, campañas con la Abadía, que terminó sexto, con Glasner en su primer año, que terminó séptimo, pero después tuvo la temporada 16-17 y la temporada 17-18, en la cual terminó, como decía antes, jugando la promoción para no descender. Así que es un club en el cual, bueno, me parece que hay un objetivo claro, hay un buen plantel, pero la irregularidad también es bastante destacada, por así decirlo. Así que no mucho más. Los no comentarios con lo que tiene que ver qué piensan del Wolfsburgo, qué piensan de la temporada de equipos, qué piensan del plantel, qué piensan de la gira de Eriksen, que ha sido un bombazo muy, pero muy inesperado. Así que los leo en comentarios. Y después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribir al canal, los invito a darle like al video si les gustó, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes, mi canal principal y ya saben, por supuesto, todo, pero todo el resto. Así que no mucho más, me despido y así digo que nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.